Oiga, no sabe qué gusto nos da saludarlo en esta noche del miércoles a 8 columnas. Un gran invitado, dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta noche a nombre de la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, de la Subdirección de Noticias. Gracias, que nos acompaña ya desde hace 8 días con la señal. Estamos bañando prácticamente todo el estado de Veracruz y las plataformas también digitales. Oiga, fíjese que usted lo pidió y de verdad le agradezco muchísimo a este gran invitado, que es el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Voy a presentar a don Josué Cervantes, y después presentaré a estos dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta transmisión. Don Josué, vaya que se pidieron, su presencia. Desde agosto que no lo veíamos, don Josué. ¿Cómo está, señor presidente? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hay muchas preguntas Excelente. En torno a esta veda gubernamental, veda electoral, porque también se están realizando elecciones extraordinarias, que por cierto el INE también estará apoyando al órgano público local electoral. Ale Mota, qué gusto. Querido amigo, gracias. Como 2 años y medio de Teníamos no un ratito, no tanto. Cierto, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, consejero, muy buenas noches. Gracias. Mi querido Acer, muy buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de A 8 Columnas, que justamente nos estará acompañando en este ejercicio periodístico. Así que gracias, muchas gracias. Un privilegio acompañar a Ale Mota, pero también un privilegio conocer, no conocer, lo conozco desde hace mucho tiempo, es más grande que yo incluso. Un gran periodista, al gran Acer Oropesa, que hemos coincidido en otras trincheras y que llega aquí a su casa, porque este programa, Acer, bienvenido. Gracias. Este programa es de los periodistas, es del Círculo Rojo. Algunos dicen que no nos ven, pero yo tengo otros datos. Acer, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alejandra, muchas gracias, vocal ejecutivo, muchas gracias, Ramsés. Y pues sí, la verdad es que todos lo monitorean, aunque pocos lo dicen. Exactamente, yo tengo otros datos. Un saludo a Ariadna, por cierto. Saludazo. Viendo. Josué, maestro Josué, señor presidente, José Cervantes, la gente pues quiere saber cómo va la organización de un proceso complejo, difícil, porque ha habido muchos estirones, mucho estira y afloja en torno a la realización. Primero, cuando habló usted de la consulta popular, que fue en agosto, que salió bien, y ahora viene la revocación de mandato, que pues parecería raro, ¿no? Porque normalmente la revocación del mandato lo pide la oposición, lo pide una minoría para ver cómo va el gobierno, ¿no? Cómo va las autoridades en el poder, y hay esta consulta. Esto lo pide el gobierno federal, lo pide el mismo presidente, que ha estado, por cierto, muy, muy atento, y ha habido muchos estiras y afloja con el Instituto Nacional Electoral, que, sin embargo, ustedes, la figura del INE, nunca ha estado en desacuerdo en organizarlo. Querían posponer la realización del INE porque les faltaban los recursos. Ya falta lo que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a si se autoriza o no el dinero para que se lleve a cabo esta realización de la consulta popular, que será en el mes de abril, el 10 de abril, pero con poco se ha estado haciendo mucho. ¿Cómo va el proceso y cómo va la realización en Veracruz? Que dicho sea de paso, nunca he oído de usted ninguna queja al respecto, al contrario. Siempre hablando de la organización, que va viento en popa, don Josué. Qué amable, gracias. Pues sí, es un ejercicio inédito. Por primera ocasión en el país vamos a tener esta posibilidad de participar en un ejercicio de democracia directa. Es decir, que no es una decisión que tomen nuestros representantes, a quienes elegimos en elecciones ordinarias, sino que es la ciudadanía la que directamente puede acudir a las urnas y pues pronunciarse sobre ese ejercicio. Es un ejercicio de revocación de mandato, como lo establece la Constitución, conceptualmente hablando. Si una parte de la población no está conforme con el gobierno, particularmente con el titular del Ejecutivo Federal, pues solicita este procedimiento, en ese proceso de revocación de mandato. Hay algunos requisitos que cubrir, ya están cubiertos, de hecho, un porcentaje de la población, que equivalente al 3% del padrón y lista nominal, con una dispersión al menos en 17 entidades de la República de ese 3%, en fin, ya está cubierto, y por eso el INE emite su convocatoria pública el 4 de febrero. Y a partir del 4 de febrero se detonan algunas cosas, por ejemplo, eso que se conoce o se ha dado a llamar por veda electoral o veda gubernamental, que no es otra cosa más que se deje de hacer difusión de la propaganda gubernamental. Eso es lo que se suspende. No que se deje de hacer obra pública, no que se dejen prestar los servicios. Sí se deben seguir prestando. Lo que se deja de hacer es darle amplia difusión.
Pero pues bueno, ya tenemos mucho trabajo andado antes del 4 de febrero, porque si no, no nos daría tiempo para todos los preparativos que implica ir a una jornada, en este caso de revocación de mandato, pero es como una jornada electoral de una elección, como ver dónde vamos a instalar las casillas, hacer la insaculación de la ciudadanía. Ya en este momento, supervisores electorales del INE están tocando puertas de ciudadanas que resultaron sorteados, quienes nacieron en el mes de mayo, ¿verdad? Y ya estamos pues visitándoles, notificándoles la buena noticia de que pueden ser funcionarios de casilla, recibir la votación de sus vecinas y vecinos, sensibilizarles de la importancia de su participación, darles un curso de capacitación y bueno, todo esto en el horizonte del domingo 10 de abril, que es el día de la revocación de mandato. ¿Qué se dejó de hacer por falta del recurso? Bueno, nosotros nos preparamos, hablo como INE, desde el año pasado para poder instalar la totalidad de las casillas, fundamentalmente hablando, porque la ley federal de revocación de mandato dice que se tienen que instalar al menos el mismo número de casillas que se instalaron en el último proceso. En este caso estamos hablando del 6 de junio del año pasado. El orden de las 161,000 casillas en el país, alrededor de 10,800 por lo que hace al Estado de Veracruz por su padrón electoral. En función de que no se contó con el recurso suficiente para poderlo hacer, estamos hablando de más o menos 1,700 millones de pesos, que es lo que se pidió a la Secretaría de Hacienda, pues y directamente impacta en el número de casillas que se van a poder instalar. Vamos a un número de casillas similar al que se instalaron el 1 de agosto durante la consulta popular. Es un tercio más o menos de las casillas que se requerirían en general. En Veracruz estamos hablando de 3,679, porque esta vez íbamos a poner al menos una casilla especial en cada distrito, o sea, 20 en el estado de Veracruz, para que ciudadanas y ciudadanos que estén en tránsito, pues puedan votar en estas casillas. No vamos a tener casillas extraordinarias que se suelen poner en localidades muy, muy alejadas de la entidad, por la dispersión poblacional que tiene este hermoso estado, pero sí donde haya mayor número de personas, mayor número de ciudadanas y ciudadanos, ahí en mayor núcleo de población instalaremos la casilla o las casillas que sean necesarias y pues algunas personas que no se les haya instalado su casilla donde habitualmente la suelen encontrar, tendrán que trasladarse al lugar que están referenciados. ¿Qué estoy diciendo? Que ninguna persona se va a quedar fuera. Nadie se va a quedar sin votar. Todas las personas que están en lista nominal, que tienen su credencial para votar. Los 92 millones de mexicanos. En el país los 92 millones. En Veracruz, alrededor de 5,900,000 personas estarán referenciadas necesariamente a una casilla. Y por lo tanto habrá una papeleta esperándoles para que puedan pronunciarse. Todo el mundo va a poder votar, solo que algunas personas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para trasladarse a donde se ubique su casilla. Propiamente en estas mesas directivas de casilla, ¿quiénes serán las y los funcionarios que estarán integrando? ¿Será similar a los procesos anteriores a las jornadas electorales, digamos, normales, o hay una reducción al ser únicamente una papeleta? ¿Hay una reducción en cuanto al personal? Claro, es una buena pregunta porque da pie a precisar que tenemos que hacer un proceso muy similar al de una elección, por las consecuencias que esto puede traer. Claro. ¿No? Una consecuencia puede ser que el presidente de la República continúe en el mandato, pero bajo ciertas condiciones pudiera ser la otra consecuencia que dejara de estar en el cargo. Y eso es sumamente delicado. Política y socialmente tendría un impacto fuerte. Por eso hay que cuidarlo con una elección muy, muy bien procesada, claro, en términos logísticos, en términos operativos, en fin. Sí hay una reducción de funcionarios y funcionarios porque solo es una papeleta. Justo. Y la ciudadanía solamente va a poder pronunciarse, ahorita sí que gusta, leemos la papeleta, favor, como dicen, en el sentido pues de que continúe en el cargo del señor presidente o que lo deje. O sea, son dos posibilidades. Eventualmente pudiera haber alguna nulidad de una de las boletas, pero no necesita mayor revisión, como podría ocurrir en una boleta donde hay una serie de candidaturas y partidos políticos, ¿no? Con sus respectivos suplentes, por ejemplo. Sí, claro. Entonces estamos hablando solamente de una presidencia de casilla, un secretario o secretaria, un escrutador o escrutadora, solo uno, bien, y dos suplentes generales en caso de que hubiese alguna imposibilidad para que alguien de los propietarios no asista. Correcto. 3 personas van a estar en cada casilla y es suficiente, se acreditó así en la consulta popular, que permite hacer los escrutinios y cómputos, integrar paquetes y hacerlos llegar al INE.
Perfecto. En ese sentido de los nuevos votantes, quienes tienen 17 años y justamente en estas fechas van a cumplir los 18, van a poder también participar en esta revocación de mandato. Por ahí había un tiempo límite para también hacer cambios, ¿no? Tanto de domicilio, en cuestiones de la credencial del INE. Sí, dices muy bien. La ley permite que aquellas personas que apenas van a cumplir incluso los 18 años, que en este momento, o bueno, hace unos días, porque el plazo venció ayer, recién cumplían los 17 entre esa fecha y el mismo 10 de abril, podían solicitar una cita y acudir a solicitar su credencial, aunque solo tuvieran apenas 17 años. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer un cierre para el corte y con ese corte ir ya a la impresión de las listas nominales para utilizarlas en las casillas. Ese plazo venció el día 15, el día 15 de febrero, ese plazo ya quedó vencido y el mismo plazo se cerró para quien la extravió o quien, más bien quien cambió de domicilio o quien fue dado baja a sus derechos políticos y quisiera incorporarse de nuevo, ya no podría hacerlo en este momento. Y solamente estamos hasta el día 17 en posibilidades de quien necesite una reposición, pero solo reposición, sin cambiar ningún dato de la credencial, se la podamos tramitar. Por robo, por extravío, por deterioro grave. Son las únicas razones. 17 de febrero. El 17 de febrero, okay. Efectivamente. Ya están los plazos prácticamente mañana, vencidos, mañana efectivamente. Sí, para los jóvenes ya feneció y para quien sea necesite una reposición nada más, mañana. Ahora, ¿vamos a poder hacer trámites de todas maneras? Sí, si alguien requiere, acude al módulo, necesita cambiar de domicilio, obtener la credencial y ya estamos a 18 de febrero más, pues sí le vamos a hacer el trámite. Solo que no va a aparecer en lista nominal la persona y no va a poder votar el 10 de abril. Pero el plástico sí se le da. Se lo entregaríamos, sí, por supuesto. Sí. Posterior a la fecha de esta elección de revocación de mandato. Es importante lo que dices. A ver, ahorita quienes ya la tramitaron, y a más tardar el 17 de febrero, o sea, a más tardar mañana, pueden recogerla hasta el 2 de marzo. O sea, si la recogen, va para la lista nominal y podrán ir a votar a las casillas. Pero si es 18 de febrero en adelante, si alguien va y nos pide, hace un trámite, sí vamos a hacer el trámite, sí le vamos a entregar la credencial, pero nos va a firmar una responsiva de que tiene claro que no va a poder votar el 10 de abril. ¿Por qué? Porque no va a estar en la lista nominal. Cuando alguien acude a un módulo y hace un trámite, el que sea, automáticamente les damos de baja de la lista nominal. Solo queda en padrón electoral. En el padrón electoral estamos todos, que tramitamos una credencial. Una vez que la recibimos, entonces se ingresa de nuevo a la persona en la lista nominal. Esa es la diferencia entre padrón y lista. Por eso se hacen un trámite después del día 17, a partir del 18, aunque van a estar en trámite, como les dimos de baja, aunque le entreguemos la credencial, no los vamos a inscribir en lista nominal, no van a poder votar. ¿Y los que tienen ya la tarjeta que va a vencer pueden participar en la consulta? Afortunadamente sí, esa es una buena pregunta también. Oiga, porque todas han sido muy buenas preguntas, por cierto, que se diga, claro, porque el INE, consciente de la situación de pandemia que estamos viviendo, sabedor de que los trámites tenían que hacerse a partir de citas programadas y que, bueno, a veces se prorrogaban un poco en el tiempo estas citas, para si alguien no tuvo oportunidad de cambiar su credencial y ya tenía 10 años, ahorita el 31 de diciembre, esa credencial va a estar vigente. Va a estar vigente hasta el 10 de abril. ¿Para qué? Para que las personas puedan votar con ella y, por supuesto, puedan seguirse identificando, porque cuando le tomen la huella, por ejemplo, en el banco, como está en lista nominal, va a llegar el mensaje de que sí está vigente la credencial y se puede identificar con ella. Entonces, podrán votar y podrán renovarla si desean, pues ya a partir del 11 de abril. Perfecto. Señor presidente, en este sentido, bueno, pues se va a llevar a cabo, como ya lo decíamos, una jornada, un ejercicio democrático muy importante, nunca antes visto, que, bueno, pues tiene una relevancia importante. Pero para poder, y voy a utilizar la palabra que utilizan, que sea vinculante este proceso, es decir, que lo que se efectúe en cuanto a la votación pueda llevarse a cabo y se ejecute, existe un porcentaje y ciertas cualidades y criterios que se deben de cumplir. Hablamos, por ejemplo, de un mínimo requerido de 40% de participación, ¿es correcto? Es correcto. A ver, la papeleta contiene una pregunta específica que, por cierto,
Fue impugnada en su momento la pregunta de cómo la diseñó el legislativo y la Corte estableció que no era inconstitucional y por lo tanto la pregunta era correcta y así va a quedar ya el modelo como lo aprobó el INE a partir de este mandato. ¿Y cómo va la pregunta? A ver, bueno, la podemos leer, nada más que más de memoria, te traigo por aquí mi apunte. Acordeón. Va a decir exactamente así. Y además entre signos de interrogación, porque es una pregunta precisamente a la que se le hace a la ciudadanía. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su mandato? Esa es la pregunta. Y hay dos posibles respuestas. Una primera posible respuesta dice a la letra que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Esa es una posibilidad. Una. Y la otra posibilidad es que siga en la presidencia de la República. Okay. Son las dos posibilidades. Entonces no hay un sí y un no, es que siga o que no siga. Exactamente, no hay un sí y un no, es concretamente la pregunta que cuando se impugna y lo que razona el ministro que pone a consideración el proyecto, que iba en el sentido de dejar una sola pregunta, dice es que son como si fueran dos preguntas, ¿no? Sí. Que se vaya o que se quede, ¿no? Sí. Y pues las respuestas en consecuencia son que se vaya o que se quede. ¿Y cómo se invalidaría, por ejemplo, el poner el tache mal? Sí, claro, si la persona tacha toda la boleta, sí, ¿no? O si no la tacha, o si tacha las dos opciones, de tal manera que los funcionarios de casilla no puedan discernir exactamente cuál fue la intención del votante. El voto nulo, digamos. Sería un voto nulo, efectivamente. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Y en los cómputos distritales, pues también se pueden revisar estos votos, si fuera el caso, para determinar si fue correctamente clasificado o no el voto nulo. Ya dependerá de la dinámica de los cómputos en cada distrito. A ver, otra vez nos dice la pregunta, porque a mí sí, como que no la agarré. A ver, de repente sí parecen dos preguntas. Puedo comprender. Encantado. Voy a procurar ser un poquito más didáctico. De aquí al 10 de abril para que nos la aprendamos, a ver. Dice, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta. Así va a venir en la boleta. La persona cuando se presente a la casilla, reciba su papeleta, vaya a la mampara y en secreto la pueda leer con detenimiento y pues las dos posibilidades de respuesta que ya comentamos. ¿Y si se logra el 3% nominal, vale la consulta? Ese es mucho más alto. Es la pregunta que se hacía inicialmente. El 40% que decía. El 40%, efectivamente. Tendría que participar un 40% del padrón y lista nominal. El dato que mencionabas, querido Rancés, hace un rato, alrededor de 92 millones de personas, es el dato de lista nominal. ¿Y si no se llega en el al 40%? Si no se llega al 40%, el efecto de la consulta es que no es vinculante. ¿Qué implica que sea vinculante? Mira. Que sea vinculante implica que lo que decida la gente se va a llevar a cabo. Ejecutar, claro. Se va a ejecutar, se va a hacer, ¿no? Si la mayoría de la gente dice, como responde la primera parte de la boleta, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, tendrá que dejar el cargo. Pero si no llegamos al 40%. Si la mayoría dice que sigue en la presidencia de la República, podrá continuar. Pero, a ver, dos condiciones. Una, tiene que participar al menos el 40%. Ya. O sea, a nivel nacional hablamos de entre 36 y 37 millones de personas. Okay. En el Estado, que no se maneja por Estado, claro, se maneja en nación, ¿no? Pero casi 2,5, un poquito menos. Algo así, ¿no? Sí. Bueno, si participara este 40%, entonces depende del número de personas, cuántas personas se pronunciaron por uno o por otro, es lo que va a operar. Si la mayoría absoluta, más de la mitad o la mitad más uno, como se quiera frasear, sí, dice que deje el cargo, lo tendré que dejar. Si dice que continúe, continuará hasta el fin de su periodo, que estamos hablando de 5 años con 10 meses en esta ocasión. Recordemos que este sexenio no es de 6 años, este sexenio es de 5 años con 10 meses. Ya no habría cada año una consulta, ya se iría en 3 años. Si permaneciera en el si cargo, es el caso, ya no habría continúa hasta que termina. Su periodo. La revocación de mandato solo se puede pedir una vez durante el sexenio y después de los primeros 3 años del ejercicio. Es el único momento que se puede llevar a cabo. Ya, a medio camino. A medio camino, pasando el medio camino. Adelantito, ¿no? Medio camino. Así es. Hay mucha confusión entre servidores públicos, funcionarios y los mismos también compañeros reporteros que diariamente cubren las diferentes fuentes informativas acerca de qué se puede preguntar
¿Qué no se puede preguntar? La veda, que si hay veda, que si no hay veda. Las conferencias de prensa de todos, digamos, los funcionarios tienen a veces hasta acotaciones, ¿no? No sabes si sí o si no. Algunos, bueno, lo digo porque me lo preguntaste, pero si no, no lo dijera. ¿Cuál es lo claro al respecto? Porque esto nace, y habría que recordarlo en años anteriores, precisamente para que los gobiernos en su momento no hagan, pues digamos, no presuman sus logros y eso influye en el votante. Por eso nació este tipo de la veda electoral. ¿Cómo está este asunto? Es correcto lo que dices y sí valdría la pena la precisión en el sentido de que no es el INE el que esté, digamos, queriendo que no haya esta difusión de la propaganda gubernamental. El INE le toca hacer cumplir la ley y la ley dice que entre el día de la convocatoria y el día de la jornada de revocación de mandato, o sea, entre el 4 de febrero y el 10 de abril, se suspenda la difusión de la propaganda gubernamental. Eso dice la ley. Y el INE lo que hace es encargarse de que eso ocurra. Ahora, la regla es sencilla, en tanto que se suspende la difusión de propaganda gubernamental. Esa es la regla. O sea, si alguien tiene dudas, pues solamente tiene que saber que es propaganda gubernamental y saber que la debe suspender. Punto. ¿Dónde entramos en la complejidad? Bueno, la complejidad entra en el caso concreto. O sea, lo que dijo cierto servidor público en cierto momento, en ciertas circunstancias, un cierto día, con ciertas personas, en cierto lugar, ¿violó o no violó? ¿No? Sí, formas fondo. ¿Implicó difusión o no de propaganda gubernamental? Eso es extraordinariamente complejo, porque es el caso concreto. Digo, creo que el mejor ejemplo podría ser... A ver, ¿las mañaneras se tienen que suspender? Las mañaneras del presidente. Mire, ese es un buen punto. Ya fue ampliamente discutido el tema, ¿no? Y por eso podemos hablar más abiertamente de eso. Sí, pues si no lo sancionan. Porque no. en la consulta popular, sí, ¿no? Se presentó la situación, hubo una impugnación, resolvió el tribunal, dijo, no, pues es un mecanismo de difusión, no es necesario suspenderlo. Lo que no se puede hacer es en ese mecanismo de comunicación que tiene el presidente de la República, es hacer propaganda gubernamental. Hablar de obras. Eso es lo que... No exaltar obras. De hecho, no hacer difusión de propaganda gubernamental. Por eso al inicio decíamos, no se trata de dejar de dar el servicio. No se trata de suspender las obras. No se van a suspender. Solo no las des a conocer. No las difundas. No las hagas públicas. ¿Por qué? Porque puede influir en el ánimo del electorado, como bien se menciona, y es algo que está... pues muy estudiado en todos los procesos electorales. Es una delgada línea, ¿no? Es una delgada línea. Es que eso voy. ¿Cuál es la falla donde dices, del desplegado de los gobernadores, de los 18 gobernadores de Morena, que ha dicho el INE que tiene que ir para atrás en las redes sociales de los gobernantes? Porque ahí, ¿qué es lo que están incurriendo? ¿Cuál es la falta ahí? Con toda la pena del mundo, desafortunadamente no me puedo pronunciar porque es un caso, digamos, vivo. Reciente. ¿No? Para los abogados, subyúdice, ¿no? Está ahorita sujeto a un procedimiento y no me puedo pronunciar. Ya. Pero puede ser interesante. Miren, sin entrar al caso concreto, el INE revisa el caso que estamos platicando, ¿no? Y de manera cautelar dice, a ver, suspéndase, ¿no? Porque eso es lo que se hizo público y es lo que puedo decir. De manera cautelar. De manera cautelar, ¿no? Alguna de las partes dice, a ver, espérame, INE, te equivocas, ¿no? A mí me parece, como una de las partes, que esto no es difusión de propaganda gubernamental y te equivocas y voy al tribunal, ¿no? El tribunal estudia el asunto y el tribunal podría decir, tienes razón, INE, ¿no? No, sí implicaba difusión de propaganda y además tomaste bien la medida y continúas el procedimiento, ¿no? Porque ahorita es una medida, ¿no? Pero hay un procedimiento que al final tiene que resolverse, como un poquito como el juicio de amparo, ¿no? Te doy la suspensión, pero el amparo sigue. Bueno, pero también puede ser que diga, no, INE, te equivocaste. A juicio de este tribunal, eso no habría sido propaganda gubernamental y por lo tanto va para abajo la medida, ¿no? Estoy hablando de posibles efectos jurídicos, no digo que va a pasar una cosa u otra, ¿no? Porque no puedo ir más lejos. El asunto está en vivo y no puedo pronunciarme. Pero lo que quiero hacer es ejemplificar con un caso concreto lo complejo que es el caso particular. O sea, ese caso particular va a resolver eso que quisiéramos resolver en este momento. ¿Qué se dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿A qué hora lo dijo? ¿Quién lo dijo? Todos esos elementos los valores el INE para iniciar el procedimiento y el tribunal eventualmente, si fuera el caso, para resolver lo que tengan que resolver y si fuera para sancionar, para sancionar. Eso es lo que lo hace altamente complejo. Pero eso es como en los delitos. Alguien que lo acusan de que robó y prueba que fue inocente. ¿Por qué? Pues porque los hechos lo permitieron. No sé si alcanzo a explicarlo. Claro. Sí. Nos queda un minuto. Es que tú hablabas de esa delgada línea, sí, ¿no? Sí, es muy difícil a veces, ¿no? Cuando
pues no saber cuándo estás ensalzando digamos, el programa, ¿no? De diferentes programas gubernamentales que hay, o cuando realmente te están informando de cuando no había algo y que de verdad es novedoso. O sea, pero bueno, eso es el INE. Y bueno, hay más preguntas todavía. Sí. Hay más preguntas, pero si nos permite, hacemos una pausa. Encantado. ¿Sí? ¿A poco no está interesante? Ahorita, mire, si no, tenemos como 2 meses para que entendamos bien lo que va a pasar el 10 de abril. Pero está el presidente José Cervantes, el presidente de la Junta local aquí del Instituto Nacional Electoral, y 2 grandes periodistas en esta noche. Estamos teniendo una charla interesante con el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, el licenciado Josué Cervantes, y estos 2 grandes periodistas a quien acompaño esta noche. Y bueno, si nos acaba de sintonizar usted, ¿vuelve a decir la pregunta? ¿Y seguimos en camino? ¿Sí? Encantado, Hereda. Claro que sí. La papeleta en la casilla, cuando reciba la ciudadanía y vaya a la mampara a votar, va a decir lo siguiente. Sí. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? ¿O sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta. Hay 2 posibles respuestas. Una posible respuesta es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Y la otra posible respuesta es que siga en la presidencia de la República. Perfecto. Y teniendo el 40%, es válido. Participando el 40% del padrón en la lista nominal, sí, va a ganar la opción que más votos tenga. Ya, y si no se llega al 40% y se vota por el no. Buen punto. Si no se llega al 40%, se vote por lo que se vote, no es vinculante. Ya. Y como no es vinculante, se queda. deja frasearlo así, se queda, ¿no? Y Es como si no se hubiera hecho. Una elección. Sí, para no ir más lejos, como ocurrió el 1 de agosto. Ahora, esta figura de la revocación del mandato, hubo muchos dimes y diretes en torno a que muchos especialistas, jurídicos, actores políticos también, hablaban de que no era una revocación, era una ratificación. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Una revocación o una ratificación del mandato? Me voy a pronunciar jurídicamente hablando, Sí. Conceptualmente hablando. En términos constitucionales, de acuerdo con el 35 constitucional, fracción 9, se habla de una figura de revocación de mandato, que implica que una parte de la ciudadanía está inconforme con el gobierno federal, con quien encabeza el gobierno federal por su mandato, ¿no? Y inconforme que está, solicita que se vaya a votación para que se pronuncie a la ciudadanía si continúa con su mandato o no. Más bien, perdón, conceptualmente hablando, si se le revoca el mandato o no se le revoca. Evidentemente el efecto de que no se le revoque, ¿no?, es que puede haber una continuidad. En eso consiste realmente la revocación de mandato. Por eso se llama así, revocación de mandato. ¿No? Y el transitorio constitucional, con el decreto que se expide, establece que es evidentemente por pérdida de la confianza. Por eso es que el sentido de la primera posible respuesta, ¿no? En eso consiste el ejercicio conceptualmente hablando. Y retomando cifras, en Veracruz, para que pueda ser vinculante esta consulta, ¿cuántos serían los votantes que se requieren mínimos? Pues entre 2.400.000 y 2.400.000 fracción, más o menos, porque sería el 40% de alrededor de 5.900.000 personas que están en padrón y lista nominal. Pero vamos a suponer que vote el 40% en Veracruz, pero no a nivel nacional. Entonces, la suma total no permite alcanzar el 40% y, por tanto, no sería vinculante. ¿Cuál es el efecto? Que las cosas se quedan, digamos, como están. ¿Cómo están? Pues que hay un mandato electo en 2018 para 5 años con 10 meses y tendrá que cumplirse. Hoy hay un tema contextual vocal, este famoso desplegado, 18 gobernadores, ¿no?, firmado por todos estos 18 gobernadores. Sin embargo, pues el INE acaba de pedir que se bajen en sus redes sociales, ¿no? Hoy un actor político, precisamente el delegado estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, pues acusó al INE de estar en contra de la transformación.
a usted como el representante del INE en el estado de Veracruz. Uno, ¿qué opinión le merece? Y dos, si estas declaraciones son favorables para el clima precisamente de esta elección de revocación de mandato. Es una pregunta extraordinariamente compleja por la postura del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que debemos guardar toda la mesura, porque estamos obligados a la imparcialidad. Y yo debo ser cuidadoso para que no haya un posible sesgo y parezca que estoy a favor o en contra de determinado pronunciamiento público. Y pues es parte de lo que comentábamos hace un rato, es un asunto que está vivo, ¿no? que está en este momento en manos del INE, eventualmente puede llegar al tribunal, y carezco de competencia para pronunciarme, porque además yo no lo voy a resolver, y aunque lo fuera a resolver, pues no podría estar prejuzgando respecto de ello. Al INE lo que le toca es promover y difundir la revocación de mandato. Hay un fin institucional de promover la participación ciudadana, y el legislador dispuso que sea el INE el único ente que pueda hacer esta difusión. O sea, ni los partidos políticos, ni la ciudadanía en general, ni a otro tipo de actores podrán hacer promoción y difusión de la revocación de mandato. Solo el INE, con la participación de los soples, es factible, pero con los diseños de promocionales del propio INE. Digamos que esa es la postura que debe adoptar el INE en este momento. Es lo que ya se ha dicho, la revocación de mandato se cumplió con el requisito previsto en la norma, y estamos instrumentando operativa y logísticamente hablando lo necesario para que el 10 de abril haya casillas y haya la posibilidad de recibir los votos y contarlos. Esa debe ser nuestra postura, me parece prudente en este momento. ¿Llegó a peligrar la realización? ¿Llegó a peligrar en Veracruz la realización? No sabría en qué contexto implicaría peligrar. ¿De que no se realizara? Se ejecutara. ¿Por falta de recursos? ¿Por falta de logística, gente? Por logística o demás, no. O sea, el detalle en los recursos estaba simplemente en poder definir qué tanta cobertura podíamos tener, casillas, ¿no? ¿Con cuántas casillas vamos? ¿Con cuántas casillas vamos? Vamos, como mencionamos hace un rato, con 3.679, si la memoria no me falla. Un tercio de las que ordinariamente habríamos instalado. Aunque el INE inicialmente buscaba respetar esta ley de revocación de mandato que dice que tienen que ser con las casillas del periodo de la consulta anterior, inmediatas, ¿correcto? Definitivamente, desde el año pasado, noviembre, diciembre, empezamos a llevar a cabo tareas, recorrimos el estado, revisamos dónde hemos instalado las casillas, preparados para el 100%. ¿No? ¿De qué dependía? De que contáramos con todos los recursos. Todos estábamos preparados, y podríamos estar preparados si mañana hubiera dinero, pues para ir a una revocación completa. ¿Cuánto más implicaba? 1.700 millones de pesos. Así es, así. Y se hizo con 800, ¿no? Es interesante el tema de cuánto estamos hablando, ¿no? De los dineros. Había una presupuestación del orden de los 3.700 millones de pesos, 3.800, más o menos, para revocación. Con eso podríamos hacer una cobertura total, completa. Hubo una administración, sí, de alrededor de los 800 millones, aprox. Bueno, hace un esfuerzo el INE, ¿no? Y logra completar en un par de esfuerzos alrededor de, ya con los 800, hasta poco más de 1.500 millones de pesos, ¿no? Pero además, hace un estudio de lo que podría dejar de adquirir sin comprometer la certeza de la elección, usar a lo mejor materiales menos sofisticados, por ejemplo, la papeleta, no se va a fabricar en papel moneda, como ordinariamente se fabrica. Y que hoy empiezan a imprimir, ¿no? Estamos en las fechas, ya sí, el 17 de empieza, si no mal recuerdo, ya imprimirse por parte de talleres gráficos, la boleta. Se va a imprimir en papel bond, sí con medidas de seguridad para hacerla infalsificable, pero no con la calidad del papel, y así como esos asuntos, otros gastos que permiten un ahorro, o sea, permiten dejar de gastar alrededor de 500 millones de pesos. No es que los tenga, no es que se los haya guardado. Por eso el INE decía, bueno, el esfuerzo puede ser de 2.091 millones, pero no porque tuviera 2.091 millones. Tiene 1.500, más deja de gastar 500, y entonces se acerca al ideal de los 3.700. Si lo quieren invertir un poco, bajó de 3.700 a 3.200, pues, pero aún así solo tenemos la mitad, 1.500 millones, y por eso vamos con este número de casillas. La logística para traer precisamente las boletas ya está lista. Bueno, cuando es una elección, digamos, federal o local, pues hay un cuerpo de seguridad que vigila las boletas, incluso cuando se entregan los paquetes electorales. ¿Cuál es esa logística que se va a implementar para esto? Sí, todo esto lo instrumenta el INE a nivel central. Hay una coordinación. Eso, hasta donde entiendo, ya hubo un primer acercamiento y está definiéndose cuál va a ser el mecanismo.
Ordinariamente es Sedena y la Marina quienes hacen el apoyo. No tengo la certeza de que sea esta vez así. Posiblemente podría ser Guardia Nacional. Esto es algo que estoy pendiente que me definan mis instancias centrales. Pero sí hay un acercamiento con las autoridades de fuerza del Estado para resguardar la seguridad de las papeletas, porque como las boletas electorales son un asunto de seguridad nacional. Entonces tenemos que cuidar todas esas medidas. Un servidor, estaré estableciendo comunicación con el señor gobernador del Estado, acompañado del presidente del OPLE, don Alejandro Bonilla, por la coincidencia de las elecciones extraordinarias que están corriendo ahorita más o menos coordinarse con ellos a la par, también, ¿no? Estamos coordinados con ellos, hay un convenio de apoyo y colaboración, tenemos un anexo técnico y financiero, en fin, y pues para aprovechar los tiempos buscaremos juntos ir a la mesa para la paz para poder plantearle estas necesidades de operación también en el ámbito estatal del resguardo de nuestras, sobre todo el tránsito de estas boletas en las casillas, su traslado de la casilla hacia los consejos, para que haya mucha seguridad, mucha tranquilidad, como yo preveo que va a ocurrir. Pero hay un ambiente tranquilo, ¿no? O sea, para Sí. la revocación de mandato no hay como una algidez, ¿no?, popular en ese sentido. Así lo percibimos en el instituto, creemos que va a ser un ejercicio muy parecido en ese sentido al de la consulta popular, en el sentido de que va a haber toda Pero hubo tranquilidad. mucho abstencionismo en la consulta Va a haber, popular. pues hagamos votos para que no ocurra esta vez, ¿no? Por eso decía, el INE está obligado a promover, ¿no? ¿En cuáles espacios? Pues en espacios afortunados como este, en el que nos encontramos en este momento. Sí, abrir el que la diálogo. ciudadanía se informe, que sepa de qué se trata, por qué, para qué, cuáles son los efectos, en fin. Y cuando vaya a la casilla, primero que se anime a ir a la casilla, ¿no? Y en segundo lugar, estando en la casilla, pues sepa discernir, ¿no? ¿Qué respuesta va a dar a la pregunta que se le está formulando a él o a ella como ciudadano o como ciudadana? Muy a su libre albedrío. Claro. Señor presidente, en ese sentido, justamente apelando a estas buenas voluntades, ¿cuál ahora que estamos justamente en este periodo de insaculación de la ciudadanía para que participen, ¿no?, como en estas mesas de consulta, cómo está la participación? ¿Tenemos abstencionismo o decir, sabes que yo no quiero, a todas estas personas que justamente se les está invitando? Dijo hace rato un término, sensibilización, de cuál sería su trabajo y cuál sería pues su papel en esta consulta histórica. Claro. Bueno, es un poco temprano para poder dar una respuesta ya con un poquito de números, porque la insaculación fue el pasado 7 de febrero. Ok. E iniciamos ahorita a visitar. 8 días prácticamente. Hace 8 días. Y nuestra primera dinámica es notificar. Ya. Porque notificamos al 100% de las personas, o sea, no dejamos a nadie fuera. No sé, para una casilla se necesitan 5 personas, pero posiblemente salieron insaculadas 100 o 200, ¿no? Ya. Entonces vamos a visitar a las 200. ¿Para qué? Para evitar que el INE, de alguna manera, con alguna intención incorrecta, pues seleccione quién va a ser presidenta, secretario, con algún ánimo de tergiversar un resultado. Ya. Eso lo cuida muy bien el cuerpo legislativo y el INE está preocupado por eso. Invitamos a todo el mundo. Y entonces ya, de quienes nos reciban la invitación y de entrada nos vayan manifestando que podrían participar, si vemos que cumplen los requisitos, porque eso también es otra condición. Okay. A lo mejor hay alguien que quiere, pero no cumple el requisito, bueno, no podría, pero si es el caso, entonces ya lo tomamos en cuenta y empezamos a hacer nuestra primera plática, que más que darle un curso en este primer momento es sensibilizar sobre la importancia. Y una vez que se les designe, hacemos una segunda visita, pero ya a quienes fueron designados, le notificamos un nombramiento, rinde protesta con el nombramiento porque será un funcionario de servidor público, Sí. y les damos un curso de capacitación ya más amplio de cómo van a recibir los votos, cómo los van a contar, cuánto puede ser nulo, cuándo puede ser válido, cómo los clasifican, en fin, todo lo que implica el trabajo en la mesa desde las 7:30, que van a estar tempranito en los lugares para las casillas, hasta ¿También va a ser a las 8 de la mañana o más tarde? Sí, la ley dice que es como un proceso electoral ya. normal, ordinario. Perfecto. 7:30 llegan funcionarios, inician con los preparativos para que a las 8, si ya está preparada toda la mesa, empiece la recepción de la votación. Termina a las 6 de la tarde, igual que en un proceso. ¿Va a haber conteo rápido también? Va a haber conteo rápido, efectivamente. Lo que no va a haber es prep. Y te comento por qué. Bueno, Pues ya. el conteo rápido nos da la radiografía inmediata, ¿no? Sí. En un ejercicio estadístico, ¿no? Es muestral respecto de cuál tendría que ser el comportamiento. Y tiene que ser idéntico o muy cercano, por decimales, si me apuran un poco, a cómo va a ser el resultado final. De esa es la idea de adelantar como una fotografía de cómo tendría que terminar todo este ejercicio. ¿Por qué no va a haber prep? Porque a diferencia de un proceso electoral donde es la jornada electoral el domingo y luego hasta el miércoles siguiente empiezan los cómputos que se pueden prorrogar miércoles, jueves, viernes, en fin, Sí, qué como ha tan sucedido. álgido sea el cómputo, ¿no?
ahorita para revocación de mandato, como ocurrió en la consulta popular, la misma noche de la jornada, conforme vayan llegando los paquetes y se vayan sumando, ya van a formar parte del cómputo distrital. Entonces ya no tendría objeto el PREP, por eso es que no se va a llevar a cabo. Además es oneroso, implica un gasto También importante. ahorra. Y la radiografía de cómo tendría que comportarse ya la tenemos con el conteo rápido. Entonces, el conteo rápido también tiene su propio costo, evidentemente, pero es un poco más sencillo, implica al menos menos operación logística, menos personal, menos instrumental, equipo, en fin, pues nos permite tener también un dato certero con un costo menor. Veracruz fue uno de los estados con mayor participación en cuanto a las firmas. Buscaban un porcentaje, creo que se fueron 3 o 4 veces más en la producción de las signaturas. No sé si usted tenga el dato de las firmas que hay aquí en Veracruz, no sé si ustedes las contaron o si fue allá en México, y cuántas fueron apócrifas, cuántos muertos salieron firmando. ¿Qué dato tiene usted de eso? Sí, todas las firmas las validó el INE a nivel central. Tanto las que llegaron por la aplicación informática, recordarán ustedes, alrededor de 1.300.000 firmas, si la memoria no me falla, y en papel, poquito más de 9 millones de firmas. Todo eso lo revisó el INE a nivel central, pero no hizo la revisión total. Fue avanzando y cuando cuando superó el 3.5% de lo que se requería el 3%, cuando llegamos al 3.5, de hecho llegó al 3.75, en ese momento el INE dijo, lo suspendemos. Porque primero quería terminarlo, dijo, vamos a terminar el ensayo, ¿no? Pero implicaba, si no mal recuerdo, alrededor de 6 millones de pesos más en honorarios para terminar, que pues podrían, de hecho, destinarse mejor a una casilla más, ¿no? En fin, estoy diciendo palabras gruesas, ¿no? Por eso es que se suspendió. Ya no se continuó con el ensayo, saber toda la validez de todas las firmas, por lo tanto no habría manera de saber a ciencia cierta exactamente cuántas se habrían validado específicamente para el estado de Veracruz. Los datos que tenemos en general de aquellas que fueron con inconsistencias son 900 y tantas mil, alrededor de 990,000, si no mal recuerdo, que tendrían que ver con personas que pues no estaban en su credencial vigente o no estaban vivas, eventualmente había unas personas reclusas. Ya el INE dio vista a la instancia competente, a la unidad técnica de lo contencioso electoral, y bueno, se convierte de nuevo en un asunto vivo del que no hay que pronunciarse previamente, ya llegará su curso y pues ya veremos qué resuelve el tribunal en caso de que lleguemos hasta esa instancia. ¿Y los capacitadores, quienes van a capacitar, a los que están en las mesas, ya están listos, ya los tienen ahora sí que vistos, elegidos, ya saben dónde van a andar y quiénes van a estar, cómo se deben de identificar también? Sí, también eventualmente en los primeros días de febrero también fueron designados este cuerpo de capacitadores, alrededor de 775, espero que no me esté fallando la memoria, entre capacitadores y supervisores. Estamos aprovechando el talento de quienes fueron capacitadoras y capacitadores en la pasada consulta y en el pasado proceso, porque ya traen muy claro. Lo que es la capacitación electoral, perdón por la redundancia, ¿no? Sí hicimos una convocatoria porque algunos que habían participado ya no quisieron o ya no pudieron o ya tenían otro trabajo en este momento, ya no podrían acompañarnos. Entonces, digamos que completamos el número necesario para nuestros CAEs y ya tienen su propia capacitación y por eso es que en este momento ya están en operación, ya están en la calle, ya están tocando puertas y están sensibilizando a la ciudadanía. Ojalá la ciudadanía, mucha gente nos está viendo en este momento, así es que bueno, si llegan a tocar su puerta al CAE, ábranle la puerta al CAE porque pues es importante su participación. La elección la hace la ciudadanía, que quede muy claro. Sí. ¿No? El INE prepara cuestiones logísticas de mero procedimiento, pero es la ciudadanía la que recibe los votos y los cuenta. Eso vale la pena dejarlo muy claro como parte de los mecanismos de seguridad de que no se va a hacer algo incorrecto. Bien, hace un momento, antes de irnos a la pausa, hablaba hacer justo de esta delgada línea entre lo que se puede y no decir en cuanto a esta veda que inició desde el 4 de febrero y que será hasta el 10 de abril. Ya lo decíamos y lo retomamos, es muy sensible esta delgada línea donde sí, donde no, donde podemos incurrir en alguna propaganda política que no sea correcto. Sin embargo, hasta ahorita, a este momento, digamos 13 días, 12 días después de que ha sucedido, ¿cuál es el panorama en Veracruz? ¿Han habido algunos señalamientos? ¿Han habido algunas quejas o todo ha transcurrido sanciones, con multas? ¿Sanciones? En este momento, por lo que hace al Estado de Veracruz, no hemos recibido una sola queja. Justamente hoy revisaba con el señor secretario del Consejo Local si teníamos noticias de a lo mejor en alguna junta, en la junta local donde estaba su servidor,
Consejo local no hemos recibido ninguna. Y veía si en algún de las juntas distritales o consejos distritales, los 20 que tenemos en el estado, se habrá recibido alguna queja, y la noticia que yo tengo es que no es así. Así es que hasta este momento pues seguimos caminando como estamos. Perfecto. Quizá el ambiente aquí en el Instituto Nacional Electoral, en el estado, ha sido relajado, ha sido tranquilo. No ha sido como en el centro, ¿no? No ha sido como en la Ciudad de México y en otros estados, ¿no? El ambiente es bueno. Sí, eso, yo percibo un buen ambiente. Tenemos integrado el Consejo Local, formamos parte las y los funcionarios del INE. Hay personas destacadas de la ciudadanía, que son las consejeras, consejeros electorales, no trabajan para el INE, no cobran un sueldo con el INE, reciben una dieta pero no cobran un sueldo porque no trabajan para nosotros, que sancionan con su voto lo que nosotros vamos presentando. Hacemos el trabajo operativo y estas personas con su voto sancionan lo que se puede hacer o no, pero tenemos la vigilancia de los partidos políticos. Entonces, en este caso tenemos acreditados, si no mal recuerdo, 3 partidos, es Morena, Partido del Trabajo, me parece que no estoy muy seguro del Partido Verde, porque tenemos ahí ciertas dudas sobre la personalidad de quién puede hacer la acreditación, pero en eso estamos. Creo que el Verde sí para revocación, tal vez me estoy confundiendo ahorita con las extraordinarias que van a la par y de momento brinco de un lado a otro. Sí. Pero si no mal recuerdo son los tres partidos políticos que en este momento nos están siguiendo, y pues hay deliberación en la mesa, ha sido muy respetuosa esta deliberación, ha habido pronunciamientos en el buen sentido, que aprecio, de las representaciones de los partidos sobre el trabajo que se hace a nivel estatal, y nosotros estamos montados en esa línea porque además es la directriz que tenemos a nivel central. O sea, un trabajo muy imparcial, muy cuidado con la calidad de un proceso electoral hasta donde los recursos nos lo permiten, pero sí, lo que vamos a hacer, las casillas que vamos a poner son casillas que va a estar bien cuidado, dónde las vamos a poner, quiénes las van a integrar, quién va a recibir los votos, eso está muy cuidado, lo observan los partidos y me parece que eso abona a que haya una buena comunicación. Posturas, posicionamientos, obligado, están planteando una postura de un partido político, que sea, eso es perfectamente válido, pero es parte del proceso deliberativo y siempre respetuoso. Me parece que en muy buenos planos y como se decía hace un momento, hay un clima bastante favorable, no vislumbramos que vaya a haber alguna problemática de ninguna especie para... Porque ha habido confrontación, ha habido confrontación entre el mismo presidente, los actores políticos, en la institución, en la misma institución, con el mismo presidente del Instituto Nacional Electoral, y yo reitero, yo jamás he visto que Josué Cervantes se haya pronunciado por nada y que ha estado trabajando, o ha estado en Pánuco, como ha estado en Las Chuapas y ha estado organizando como ha podido esta revocación del mandato. Eso es lo que yo sí quiero subrayar y asentar, que mientras los tarascazos están duros, los trancazos allá en la Ciudad de México, aquí se ha visto un clima más tranquilo, ¿no? Es correcto, porque apostamos a que el trabajo técnico operativo bien hecho va a poder dar buenas cuentas. Gane la parte que gane por la opción que se pronuncie la ciudadanía, vote el número de personas que voten, ¿no? El resultado sea perfectamente creíble. Esa es nuestra mística, es la instrucción que tenemos de hacerlo con mucho cuidado, sí. Y pues es la mejor forma de sostener, digamos, a la institución en el buen sentido de la palabra, sin tomar algún partido respecto de algún tipo de confrontación. Creo que no abona de ninguna manera, ¿no? Estamos con una democracia relativamente reciente, a 30 años, a lo mejor sí vivirlos, pues si 20 años no es nada, decía Gardel, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, 30 años creo que ya es algo, ¿no? Sí. Pero en términos... Pues no sé qué tan atrás nos querramos ir, hasta la conquista y para acá, ¿no? Es un lapso muy corto. Entonces, de tener elecciones altamente cuestionadas hacia el 88 y para atrás, y eso está documentado, no estoy inventando nada, a tener elecciones competitivas donde no se podría saber quién va a ser el ganador o la ganadora, que haya alternancia en el poder, todo eso es producto de mucho trabajo, pero que no necesariamente es porque ya dimos el giro completo. No, estamos aprendiendo todavía a manejar nuestra democracia. O sea, después de 30 años, por primera vez una revocación de mandato. O sea, estamos ejercitándola por primera ocasión y hay que aprender de ella. Creo que hay que sacarle provecho a esta posibilidad de que la ciudadanía pueda acudir como en una consulta popular, como en una revocación de mandato, a pronunciarse y que participe en las grandes decisiones del gobierno. Porque qué fácil es, bueno, pues voy a la casilla, voto por un representante y ahora sí gobiérname, ¿no? Y hazlo bien, yo quiero vivir mi vida ajeno a la cosa pública como si no me importara, ¿no? Y bueno, pues la consecuencia es que
sí hemos visto los gobiernos que se han tenido en muchos gobiernos de muchos partidos y vaya, la ciudadanía necesita involucrarse para mejorar nuestro formato democrático. Seguimos aprendiendo todavía, seguimos consolidándola. Nos quedan 2 minutos. Es precisamente eso de no, digamos, perder de vista que el INE solamente es un operador para que esto funcione, ¿no? Que la gente que es la que decide, la que va a votar, y que, bueno, cuestionamientos aparte o más o menos acerca de precisamente el juez, acerca de su parcialidad o imparcialidad, están de más, ¿no? Digo, el INE ha demostrado a lo largo de los años. No son conservadores, no son criminales electorales, no hay que meterlos valer a la la ley. cárcel, a los consejeros, ¿no? Solo estamos trabajando, cumpliendo con lo que dice la ley, y lo describiste muy bien. Yo ya no abonaría absolutamente No, deja nada. que me contraten Esa es en el la- INE, ¿no? Ahí les encargo, muchachos. Bienvenido, No es cierto. claro, No es bienvenido. cierto. Bueno, muchas gracias. Propiamente ya estamos despidiendo, entonces garantizarle a la ciudadanía que además de las demás instancias que se van a sumar, por supuesto, serán unas elecciones tranquilas y que vayan a votar. Completamente. Así es, muchas gracias. Antes de que sea, regresamos otra vez para hablar del tema, para seguir empapándonos del asunto. Claro, encantado, con mucho gusto. Regresa entonces. Claro que sí. Señor presidente, muchas gracias, José. Gracias. Muchas Qué gracias. amables. ¿Hace regresas? Cuando me invites, muchas gracias, Muchas Ramsés. gracias. No sé si como consejero del INE o no, pero No, tú regresas. eso sí no. Ale, tú y yo Aquí nos estamos viendo, Aquí nos amiga. estamos viendo. Gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches.